¿Por dónde empezar a pensar la derecha? Podríamos pensar en sus diferencias con la izquierda. ¿Cuál es la diferencia entre llorar mártires y honrar guerreros? Vamos a revisar el origen de estos términos. La Revolución Francesa, los jacobinos, Robespierre, Danton, Saint-Just, el terror que se devora a sí mismo, la guillotina, las cabezas que se cortan y que ya no se cuentan. Pensaremos la relación entre derecha y liberalismo económico, cómo surge el libre cambio. Veremos qué nos dice la derogación de la llamada ley del hambre. No podemos pensar la derecha sin pensar en la falacia de la mano invisible. ¿Qué significa el rechazo a la intervención del Estado en la economía? ¿Por qué no prospera la derecha nacionalista en Argentina? Tenemos que pensar el golpe de Uriburu, Lugones y la hora de la espada, Ibarguren y la figura de Rosas, la restauración de las leyes, la picana, el fusilamiento de Di Giovanni. Tenemos que pensar por qué, con excepción de la década menemista, la derecha liberal en Argentina no pudo imponer su plan económico junto con la democracia. Hay aquí una contradicción insuperable. Buenas, ¿qué tal? Buenas. La gran diferencia, o una de las grandes diferencias entre la izquierda y la derecha radican en las dos definiciones que voy a dar. La izquierda, en general, vive llorando a sus mártires. La derecha vive honrando a sus guerreros, asesinos todos, a los que levanta estatuas y a los que llama próceres o patriotas, según la presentabilidad que tengan. La izquierda vive de la memoria de los caídos por la causa. Hace un culto del entregar la vida, que el momento más glorioso en la vida de un militante es aquel en que entrega esa vida. Por ejemplo, cuando la AAA mata a Ortega Peña, las columnas de Montoneros al día siguiente, y de LERP también, desfilan bajo la consigna de vea, vea, vea qué cosa más bonita, Ortega dio la vida por la patria socialista. Lo cual había que cuestionar, ante todo, si era bonita la cosa. Pero la izquierda tiene esa concepción, ¿no? Dar la vida por la causa. Es que está tan acostumbrada a que maten a sus militantes, porque la derecha es muy poderosa, es muy poderosa. La derecha sabe que tiene derecho a tener el Estado, a tener las armas, a dictar las leyes, a instaurar las prisiones, por seguir a Foucault, a instaurar los manicomios, pero sobre todo a tener las armas, a tener el poder del Estado y a dictar las leyes. En este sentido, la derecha honra más a sus guerreros que a sus víctimas, porque no tiene tantas víctimas. Lo que la derecha piensa es que el orden natural de las cosas debe ser el orden que ella impone a las cosas, que toda alteración de ese orden es anarquismo, acratismo, subversión, revolución, palabras malditas por las cuales se suele tomar brutalmente la vida de quienes
se levantan en nombre de esas causas. Los términos izquierda y derecha nacen en la Revolución Francesa y la izquierda nace por el Club de los Jacobinos, que llevaba este nombre porque se reunían en un monasterio, que era el monasterio de los Jacobinos, y el jacobinismo es el ala más extrema de la Revolución Francesa. En este sentido es su ala izquierda. Se oponen a los girondinos, que eran más su ala derecha, pero el jacobinismo era su ala izquierda burguesa, porque tenemos que la Revolución Francesa es una revolución burguesa, una revolución brillante realmente, ¿no? Muy bien hecha. Cierto que participan las clases bajas, porque, digamos, tanto la burguesía revolucionaria como las clases bajas padecían el orden monárquico de Luis XVI y María Antonieta. Basados en la Revolución Francesa, un joven filósofo alemán, en 1844, comienza a escribir sus primeros textos, sus manuscritos económico-filosóficos, y una crítica a la filosofía del derecho de Hegel, y es Marx. Marx expresa al surgente proletariado. Pero el aspecto fundamental que tiene la derecha es el de el liberalismo económico. El liberalismo económico surge en Gran Bretaña con la derogación de la ley de cereales, que es dictada en 1815. ¿Por qué dictan la ley de cereales? Porque esa ley de cereales consiguen, la aristocracia cerealera británica, consigue que se dicte la ley de cereales que grava los productos de importación de los territorios externos. Al gravarlos, la aristocracia cerealera británica puede vender sus productos primarios al precio que quiera, porque al gravar con aranceles impositivos los que vienen de afuera, los deja fuera de competencia. Entonces vende los suyos a precios muy elevados. La burguesía industrial británica, ¿me van siguiendo en esto? Porque este es el surgimiento del liberalismo económico, base esencial de la derecha argentina. La burguesía industrial británica dice, no, nosotros no vamos a comprar los cereales de los aristócratas de nuestros campos, que nos los venden tan caros. Lo que tenemos que hacer es derogar esa ley que grava a los productos primarios de importación. Al derogar esa ley, vamos a conseguir que entren muy baratos. Y si entran muy baratos los productos cerealeros, el trigo, vamos a poder hacer pan barato para nuestros proletarios. Si hacemos pan barato para nuestros proletarios, nuestra ganancia se va a duplicar o se va a triplicar. Porque lo que cuesta un proletario cuesta exactamente aquello que sale mantenerlo en vida. Ese es el valor de un proletario y ese es el salario que se le da. El salario que se le da es exactamente aquello que sale mantener en vida al proletario, nada más. El proletario puede vivir con el salario, nada más. Va a seguir siempre siendo un proletario. El capitalista, con lo que el proletario trabaja de más, porque el proletario durante ciertas horas cubre la cuota del salario que se le paga, pero trabaja más horas. Esta es la plusvalía. Aquí lo que produce, lo produce ya para el patrón.
el Capital, tomo primero. Entonces, la plusvalía es la herramienta económica que hace a la riqueza de la derecha. La derecha es el capitalismo, el capitalista es la derecha. El obrero es la izquierda, porque es el explotado. En general, la izquierda va a ir adoptando para sí el papel de la víctima, del explotado, del hambriento, del expulsado, del que tiene menos derechos. Y entonces ocurre así: el capitalista contrata a un obrero y le paga un salario. Ese salario, digamos, es de 40 pesos, porque con 40 pesos ese obrero puede comprar todo lo necesario para vivir. Entonces le paga 40 pesos, pero ocurre que en las horas en que ese obrero trabaja en la fábrica del capitalista, produce más que 40 pesos, produce 90 pesos. Entonces hay 50 pesos con los que se queda el capitalista. Este es el plusvalor o la plusvalía que el obrero genera para el capitalista. De esta plusvalía, el capitalista va a decir que él la merece, porque con esta plusvalía él compra nuevas máquinas, mejora la calidad, puede poner otra fábrica y dar más trabajo, porque los patrones, que son la derecha, siempre van a decir que ellos son los que le hacen un gran favor a aquellos a quienes emplean. Nosotros somos creadores de fuentes de trabajo. Ustedes son los que tienen que venir a trabajar a nuestras fábricas. Nosotros creamos las fuentes de trabajo. Ustedes tienen que venir a trabajar. Sin nosotros, ustedes no tendrían trabajo. Fíjense todo lo que tienen que agradecernos a nosotros, a nuestro esfuerzo, a nuestra laboriosidad, a nuestra imaginación. Entonces, el capitalista está seguro de hacerle un gran favor al obrero, ¿no? Le da trabajo para que mantenga a su familia. Somos muy, muy generosos. En el capítulo 24 del Capital, Marx también dibuja la figura de el capitalista y el obrero, la derecha y la izquierda. Y dice, hay una leyenda que dice cómo se formó el capital originario. Porque, hagamos la pregunta, ¿los capitalistas siempre tuvieron el capital? No. O sea que hay un capital originario que el capitalista de algún lado lo debe haber sacado. ¿Qué contestan los ideólogos del capitalismo? Dicen, bueno, en los orígenes, una especie de respuesta bíblica, en los orígenes había una pandilla de holgazanes que no hacían nada. El cuento del chanchito práctico, más o menos, de Walt Disney, ¿sí? Es el cuento del capitalismo, es ese. Que no hacían nada, se divertían como los dos chanchitos, los otros dos chanchitos. Se divertían, la pasaban bien, y había otra clase que trabajaba e iba juntando dinero. En determinado momento, esa clase tuvo el suficiente dinero como para contratar a los holgazanes. Y los holgazanes se dieron cuenta de que les convenía trabajar para los patrones porque necesitaban dinero, necesitaban vivir y ya no podían seguir holgando porque se había acabado la fiesta. Así es como nace el capital originario, dice, es decir, nace con una clase laboriosa y con una clase no laboriosa, y la clase laboriosa acumula el capital como para contratar a la clase no laboriosa y hacerla trabajar para ella. Bueno, todo el capítulo 24, que es un gran capítulo del Capital, un genial capítulo, demuestra que no, que el origen del capital es el saqueo de las colonias,
que el origen del capital, repito, es el saqueo de las colonias. Y Marx dice, el capitalismo, el capital viene al mundo chorreando lodo y sangre. ¿Por qué chorrea lodo y sangre? Porque el capitalismo nace en 1492, cuando Colón viene a estas tierras. O sea que nosotros hemos hecho posible el capitalismo. No vamos a tener perdón nunca por eso, perdón de nadie, ni de Dios ni del demonio. Pero cuando viene acá ese hombre, Cristóbal Colón, que llega, mira al cielo, bueno, esa mentira, Colón viene dominado por la ambición del oro, ¿no? Por supuesto, como vinieron todos los otros. Y bueno, efectivamente, ahí comienza, y también Marx dice, la caza de negros en África, la conquista de Asia, de la India, de China, son todos los elementos idílicos, dice Marx, elementos idílicos del surgimiento del capitalismo. Esa es la acumulación originaria del capital, las barras de oro de América. Entonces, esta derecha capitalista en Inglaterra hace la industria. Pero claro, la industria en determinado momento crece mucho en Manchester y Liverpool, y los capitalistas se ponen nerviosos porque tienen a estos vagos, que son los aristócratas cerealeros, que viven de la abundancia fácil, de la acumulación de granos, y que les cobran muy caro los granos a ellos, que son los industrialistas. Entonces dicen, no, hay que derogar esa ley. Y muy hábilmente convencen a los proletarios y le dicen, únanse a nosotros y deroguemos esa ley. Y la llaman la ley del hambre. La ley del hambre, porque al no permitir entrar materias primas de las colonias, esa ley es la del hambre, porque están condenados a comprar materias primas caras y entonces hacer un pan caro para los proletarios, o sea, entonces le pueden pagar menos y sobre todo ellos ganan menos porque tienen que pagar con una mercadería que les sale cara. Entonces Adam Smith dice una de sus frases geniales, dice, siempre será buen principio de todo padre de familia no fabricar en casa lo que puede conseguir más barato afuera. Entonces los burgueses industriales que eran adiestrados, ideologizados, por Adam Smith, nada menos, el autor de La riqueza de las naciones, entienden que hay que destruir la ley del hambre. Efectivamente, la destruyen y que nace ahí el libre cambio. El libre cambio, porque la ley del hambre, la ley que prohibía importar materias primas del exterior, era una ley proteccionista, impuesta por el Estado en beneficio de los landlords. Entonces, ahora esa ley ha sido derogada y el mercado es libre. El mercado libre es una de las grandes banderas de la derecha. No obstante, todo país capitalista, dice Marx, que quiera desarrollar la industria, debe adoptar el sistema proteccionista en Europa. Aquí no lo hicieron, debieron hacerlo. ¿Por qué? Porque aplicar el sistema proteccionista, ¿qué quiere decir? No, las máquinas las vamos a hacer nosotros. Si las importamos, si se las compramos a ustedes, vamos a tener algunas máquinas, pero vamos a vivir toda la vida comprándoselas a ustedes. Tenemos que aprender a fabricarlas. Y para fabricarlas en casa, tenemos que establecer leyes proteccionistas que impidan la entrada de las máquinas de ustedes, de los ingleses, por ejemplo. Porque si entran las máquinas de ustedes, que son más baratas que las que podemos hacer aquí, no va a surgir la industria nacional. Esto es lo que intentó hacer Perón
con el IAPI y las leyes protectoras. Pero en Alemania, Alemania, que es un país que llega tardíamente a la unidad nacional, establecen leyes protectoras. Entonces ahí, con la genialidad de Bismarck, por supuesto, Alemania llega en poco tiempo a ser una potencia industrial con las leyes protectoras. Después va a pedir el libre cambio, lógico, pero que los otros sean los que abran sus mercados. ¿Por qué? ¿Qué va a decir Inglaterra? Ahora, a través del libre cambio, nosotros importamos trigo barato de las colonias, sobre todo de esa colonia del sur, que alguna vez tuvimos la imprudencia, la necedad de tratar de conquistarlas, y que se rebelaron heroicamente. No hagamos más esa idiotez, las vamos a conquistar por medio de la economía. Además, necesitamos que produzcan sus materias primas. Entonces, dejémoslos que tengan su gobierno, su bandera, su himno, su ejército. ¿Para qué nos vamos a gastar en eso nosotros? Que produzcan sus productos primarios para nosotros. Los vamos a recibir más baratos que los productos primarios que nos daban nuestros terratenientes, que ahora vamos a ver cómo se arreglan. Pero eso no nos importa, porque Inglaterra tiene que ser el taller del mundo, como dice Adam Smith. Inglaterra tiene que producir maquinarias, mercancías, manufacturas para todo el mundo y recibir los productos primarios de afuera. Entonces, aquí la derecha es liberal. La derecha es liberal y es librecambista y propone la idea del mercado libre. El mercado libre es aquel en el cual todos compiten libremente. Lo que ocurre es que Adam Smith dice que el mercado libre siempre va a ser libre y siempre va a ser equitativo, porque hay una mano invisible, dice, es un concepto que Smith usa 1 o 2 veces, pero lo usa. Hay una mano invisible que siempre regula el mercado. Nadie la vio nunca, esa mano invisible. No la vio nadie, esa mano invisible, ¿no? Yo creo más en la mano de Dios de Maradona que en la mano invisible, por supuesto. Pero la cosa es así, el mercado se regula por sí mismo. O sea que el Estado, dice la derecha, el Estado no debe intervenir en el mercado. Cuando el Estado interviene en el mercado, eso es intervencionismo estatal. El intervencionismo estatal entorpece el desarrollo natural del mercado. Al mercado hay que dejarlo libre, y esto es una gran falacia de la derecha, porque el mercado, librado a su propia dinámica, tiende a monopolizarse, tiende a los monopolios, y los monopolios a los oligopolios, que son los monopolios, que es la unión de los monopolios, forman oligopolios. Entonces tenemos así los distintos grupos. Los distintos grupos ya no expresan la libertad de mercado, sino que expresan la concentración de distintas fuerzas del mercado en un solo bloque. Ese bloque es muy poderoso y los otros bloquecitos ya no pueden competir con ellos. Bueno, esta es la derecha liberal. Está la derecha nacionalista. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Nos vamos siguiendo? ¿Nos estamos comunicando? ¿Sí? Bueno, está también, todavía no terminé con la derecha liberal, por supuesto, ¿no? La derecha liberal ha tenido en el siglo XX argentino una contradicción terrible. La derecha liberal no puede imponer su plan económico
junto con la democracia, porque el plan económico de la derecha liberal es tremendamente antidemocrático, no distribuye la riqueza democráticamente, entonces no puede conceder la democracia, ha tenido siempre que imponerse con golpes de Estado, salvo en la década menemista. Está entonces la derecha nacionalista, que es, digamos, la derecha nacionalista nace en 1930 con el golpe de Uriburu, que como ustedes saben no prospera mucho. El golpe de Uriburu no prospera mucho porque la Argentina ya era un país acostumbrado a tratar con Inglaterra. Inglaterra no era un país acostumbrado a tratar con regímenes fascistas, al contrario, era enemiga de los regímenes fascistas. En ese momento el de Mussolini, cuando da el golpe Uriburu, y bueno, Primo de Rivera, y ya se van insinuando las cosas en España, y en Alemania el Partido Nacional Socialista avanza vertiginosamente. Entonces, digamos que Uriburu no puede cambiar la ruta tradicional de la Argentina. Es Inglaterra la que compra nuestros granos y nuestras carnes. De modo que en poco tiempo es otra vez la tradicional oligarquía ganadera la que toma el poder a través del general Agustín P. Justo. Ahora, junto con Uriburu asumen algunos ministros que son grandes teóricos de la derecha argentina. Uriburu viene a reemplazar al flojo Hipólito Yrigoyen. A Hipólito Yrigoyen le hacen una campaña que consiste en decir que es un corrupto, que es un viejo y verde, que ya no razona bien, le dicen el peludo. El diario Crítica emprende, de Natalio Botana, personaje bastante sinuoso, emprende una campaña para tirarlo abajo, y comienza lo típico de un golpe de Estado, ¿no? Una campaña de rumores tremendas sobre la corrupción del régimen, la ineficacia del régimen, la falsa democracia del régimen, la debilidad del viejo Yrigoyen, que ya nada controla, que vive encerrado en la Casa Rosada. En su lugar les debo haber contado que a la gente que espera a Yrigoyen, el lugar lo llaman la Amansadora, y dicen que una mujer esperó tanto que dio a luz esperando a Yrigoyen. También se dice que Yrigoyen es un obseso sexual, que no atiende a la gente porque está con jovencitas adentro de su despacho. No hay cosa que no se diga de Yrigoyen, hasta que, bueno, deciden tirarlo. Pero ¿cuál es la figura que hay que reemplazar, por la que hay que reemplazar a Yrigoyen? Más o menos es el mismo esquema de Ilia. Ilia era también el viejo, ¿no?, el deteriorado, el lento. Le tiran las tortugas en Plaza de Mayo, y todos los lúcidos muchachos de la revista Primera Plana quieren un gobierno dinámico que tenga la suficiente polenta como para enfrentarse al peronismo, frenar al peronismo, terminar con el peronismo, no como el viejo Ilia, que no va a poder terminar con nada. Entonces son todos golpistas, todos quieren tirarlo a Ilia, porque Ilia es un viejo que no sirve para nada. Entonces viene el macho de Onganía, y la revista Así, que editaba Héctor Ricardo García. Es notable la penetración de los medios populares de García, ¿no? Crónica, Así, Ahora, y muy leídos por los sectores populares. Es notable cómo, digamos, la derecha entra en los sectores populares con los medios apropiados, ¿no? Crónica es uno de esos
esos medios, ¿no? Mucho fútbol, mucha sangre, carreras, etcétera, etcétera, box. Bien, entonces hace falta un macho y viene esta especie de franco nativo que es el general Juan Carlos Onganía. Irigoyen renuncia en La Plata. Yo tengo un facsímil de la renuncia de Irigoyen, es penosísima. Tiene una sola línea escrita en una máquina de escribir horrenda. Dice: renuncio a mi cargo de presidente de la República, y abajo firma Irigoyen. Triste final, ¿no? Después le hicieron un entierro así, tipo Alfonsín, pero claro, el entierro de Alfonsín tuvo una finalidad política, ¿no? El de Irigoyen no, descubrieron que lo querían mucho, Irigoyen. Ahora, bien, Uriburu entonces se adueña de la Casa Rosada con sus cadetes y aparecen todos los machos, todos los duros, ¿no? Leopoldo Lugones, Carlos Ibarguren, el hijo de Leopoldo Lugones, el que inventó la picana eléctrica, Leopoldo Lugones había sido el ideólogo de esta revolución, porque en 1924, en Ayacucho, Perú, en el centenario de la batalla de Ayacucho, ahí es donde dice el famoso discurso de la hora de la espada. Entonces, observemos esto, las líneas históricas en la Argentina. Muy bien, lo echan a Irigoyen. ¿A quién hay que poner? Un hombre fuerte, ¿no? Acá las pelotas deslumbran a los argentinos, ¿no? Hay que hacer la política con tipos con pelotas, carajo. Entonces, Irigoyen, como Ilia, dos flojos. Entonces lo rajan a Irigoyen, patan el culo y lo mandan a Martín García, donde el pobre viejo está ahí. Bueno, sí. Hay que poner, ¿a quién? A don Juan Manuel de Rosas. A ese hay que ponerlo en el poder. A un macho como Rosas, a un estanciero fuerte que resumía en sí las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, que tenía a todo el país sometido a su mano de hierro, que los había cagado a palos a los unitarios con la mazorca, y los unitarios habían tenido que huir a Montevideo. Hace falta un caudillo. Y el referente en la historia ya no es Mitre, Sarmiento, o Roca, no, es Rosas. Y viene Uriburu. Uriburu pretende ser el restaurador de las leyes, el hombre duro. Y efectivamente es duro, porque la picana se aplica desmedidamente, ¿no? Incluso Di Giovanni, que le ponía bombas a Irigoyen, Irigoyen no lo agarraba. No es que no lo quisiera agarrar, Irigoyen no lo agarraba porque, bueno, en el fondo no era Uriburu. Pero Di Giovanni no se daba cuenta de eso. Entonces apenas asume Uriburu, sigue poniendo bombas como siempre, pero Uriburu lo agarra y lo fusila. Di Giovanni muere con gran coraje y hay un enorme espectáculo en la ciudad de Buenos Aires. Van a fusilar a Di Giovanni. Hay incluso un tipo que dice que es un gran actor, que él va a representar a Di Giovanni en una obra de teatro que está preparando, que lo dejen entrar para ver la muerte de Di Giovanni de cerca. Esta es una de las cosas más patéticas que ocurren durante el fusilamiento de Di Giovanni, que efectivamente no pide venda en los ojos. Breve digresión. Hay una película genial de Joseph von Sternberg con Marlene Dietrich, que ella hace una especie de Mata Hari, y bellísima, y hasta con un sombrero la van a matar, y ella se pone contra la pared, se prepara el pelotón de fusilamiento, y el teniente que tiene que dar la orden va a ofrecerle un pañuelo, una venda, ¿no? Para que, muy lindo un pañuelo, ¿no? Para que se tape los ojos. Cuando se lo ofrece, ella lo mira así,
lo agarra y le seca las lágrimas al teniente. Y se va. Es genial eso. Es genial, es genial. Nadie esperaba eso. Pero, corte acá podríamos cortar, ¿no? Qué escena, en serio, qué talento. Pero esperaban eso, nadie. Yo me caí de culo cuando vi eso. ¿Qué lo tiró? Uno dice, ¿aceptará o no la venda ella? Pero no solo no la acepta, le seca las lágrimas al pibe que estaba llorando porque iban a matar a semejante mujer, a Marlene Dietrich que iban a matar, ¿no? Bueno, un pequeño descanso. Enseguida vuelvo. Vamos a revisar el trabajo de Norberto Bobbio sobre la izquierda y la derecha y el eje en el tema de la desigualdad. ¿Por qué la derecha vive fundamentando la lógica de la desigualdad? La concepción jerárquica de la vida. Los que nacen para mandar y los que no. Tenemos que pensar la década infame, el gran festival de la derecha liberal oligárquica. La resistencia de Forja, Mansi, Scalabrini Ortiz, Jauregui. Vamos a pensar la década del 40, el GO, la Unión Democrática y la Marcha por la Libertad con los retratos de Rivadavia, Sarmiento y Mitre. ¿Cómo pensar el peronismo en términos de izquierdas y derechas? La consigna alpargatas sí, libros no. La postura de la revista Sur. No podemos pensar la derecha sin pensar en la revolución libertadora. Pensaremos la preocupación de la derecha frente al regreso de Perón. La consigna Perón evita la patria socialista y el surgimiento de la feroz derecha peronista. ¿Cuáles fueron las condiciones de posibilidad de la gran aventura liberal encabezada por Martínez de Oz? Y no podemos dejar de pensar en las implicancias del triunfo abierto de la derecha liberal con el menemismo. Propiedad privada, desigualdad, libertad de mercado. Estos son sus valores esenciales. Con estos elementos vamos a pensar la derecha, a pensar de todo. Bien, entonces, la década llamada infame es un festival de la derecha liberal, de la derecha, digamos, oligárquica, ¿no? Ahora, yo quería mencionar un par de cosas sobre la derecha nacionalista. La derecha nacionalista está expresada en ese golpe de Uriburu que dura poco. Hubo durante mucho tiempo una frase que decía los nacionalistas dan los golpes y los liberales los copan, refiriéndose a, por supuesto, Uriburu y Justo, y después a Leonardi Aramburu, ¿no? Leonardi nacionalista, Aramburu liberal. Leonardi era un tipo un católico bien intencionado, ¿no? Por eso duró poco. No era el momento de tener gente bien intencionada para los gorilas, ¿no? Bien, entonces, Carlos Ibarguren es ministro de Uriburu y había escrito un libro formidable, un gran libro sobre Juan Manuel de Rosas. Y en la lo edita Teoría, y en la parte ya en que hablan de Ibarguren, el que escribe la solapilla, es una joya de nacionalismo de derecha. Señor por tradición y por acción, señor. La derecha tiene una concepción jerárquica de la vida, esto es fundamental. La derecha es jerárquica. El trabajo que hizo Norberto Bobbio sobre izquierda y derecha, hace muchos años, 10, 15 años, trataba el tema ponía el eje en el tema de la desigualdad.
la izquierda busca la igualdad, la derecha vive fundamentando la lógica de la desigualdad. Y la desigualdad tiene para la derecha una lógica muy profunda. No todos los hombres son iguales. Hay hombres, hay una jerarquía entre los hombres. Hay señores y hay quienes no son señores. Hay quienes nacieron para mandar y quienes no nacieron para mandar. Hay quienes tienen el capital y hay quienes no lo tienen. Esta concepción jerárquica de la vida los lleva, por supuesto, a una teoría existencial de la desigualdad, ¿no? Entonces, la editorial teoría dice, señor por tradición, Ibarguren, ¿no? Es que es un gran tipo de la derecha, ¿no? Tiene un libro formidable, La inquietud de esta obra, un libro de 1934. Estos libros se pueden conseguir, es un libro formidable, es uno de los mejores libros sobre el fascismo, y lo escribió un argentino, ¿no? No es ninguna casualidad. Señor por tradición y por acción, supo ser siempre un hombre de su tiempo y mantenerse leal a las virtudes fundamentales que nos legaron los fundadores de la nacionalidad. Argentino por nacimiento y por convicción. Nada de inmigrantes de mierda, es argentino por nacimiento. Entiéndanlo bien, es muy distinto. Si ustedes no son argentinos por nacimiento, sobre todo en esta época en que lo era Ibarguren, ya son muy, muy, muy inferiores a Ibarguren. Y por convicción, sintió el país hasta lo más hondo de su ser y defendió el pasado hispánico y a nuestros próceres. Porque la derecha nacionalista toma la línea hispánica como la toma don Juan Manuel de Rosas. ¿Qué hace Rosas? Rosas es el restaurador de las leyes porque restaura las leyes anteriores a Mayo. En Mayo, para Rosas, se quiebra la tradición hispánica y para los rosistas también. Entonces los rosistas siguen la tradición hispánica que el restaurador restaura. Entonces la tradición hispánica es la tradición franquista, ¿no? En el caso de Ibarguren, o prefranquista, y la tradición que va a impedir el triunfo de la República en la Guerra Civil Española. Defendió el pasado hispánico y a nuestros próceres. Se opuso a las influencias foráneas no beneficiosas y enfrentó con vigor a quienes pretendían impedir a la República y murió. Bueno, como dice Heidegger de Aristóteles, nació, trabajó y murió. Eso nos pasa a todos, parece. Algunos no trabajan, pero bueno. Algunos nacen tan bien ubicados que no trabajan, ¿no? Porque es así, es cuestión de nacer en el lugar preciso para no trabajar, ¿no? Y uno nace por Arroyo, San Isidro, en alguna estancia de esas de la Patagonia enormes, ahí ya no labura más. Pero Rosas nace y Ibarguren describe y dice que el párvulo rompió a llorar, a gritar desaforadamente, señal de que venía al mundo con fortaleza. O sea, ya apenas nace y grita, anuncia que ha llegado Juan Manuel de Rosas al mundo, ¿no? Su padre, don León, púsose, chupa, calzón azul y casaca con botones blancos, vuelta y collarín encarnados, y vestido así con el uniforme de infantería, fuese al cuartel en busca del capellán de su batallón para que bautizara enseguida al recién nacido. Como estuviera ausente su capellán y nadie diera razón de él en ese momento, llamó al batallón tercero, doctor Pantaleón de Rivarola. El teniente pensaba que el vástago de un Ortiz de Rosas debía, el primer día de su vida, ser ungido a la vez católico y militar. Está claro, ¿no? A ver qué es lo que falta. Y ya era estanciero,
Esto redondea lo que dijo ese muchacho tan simpático, agrarista, ¿no? Que su maestra de historia le dijo que a la patria le habían hecho la iglesia, el ejército y el campo. Entonces, un Ortiz de Rosas debía ser ungido a la vez católico y militar, y por ello empeñóse en que fuera castrense el sacerdote que pusiera óleo y crisma a la criatura. Bueno, así llega don Juan Manuel de Rosas al mundo, ¿no? Y la derecha nacionalista va a encontrar en él siempre el hombre fuerte de nuestra historia, el que defendió su soberanía, el que no se entregó a Inglaterra, el que triunfó, digamos, espiritualmente, pero dio la gran batalla de la Vuelta de Obligado, había puesto cadenas a los ríos, dictó la ley de aduanas de 1835, de la cual los revisionistas hacen una apología extrema, y bueno, es una de las figuras románticas más poderosas de América Latina. Bueno, los liberales toman el gobierno con Justo y con los ministros de la tradicional oligarquía. Bueno, ya hemos visto esto, como Julito Roca va a Inglaterra, negocia las carnes, entrega todo es de Inglaterra, pero vendemos las carnes a Inglaterra, y dice esa frase tan conocida que, digamos, la Argentina es una de las joyas más preciadas de la corona británica. La resistencia que comienza a aparecer es la de los radicales de Forja. Los radicales de Forja es bueno, en cuanto a momento del radicalismo, creo que es el mejor que ha tenido, porque ahí están Homero Mansi, Scalabrini Ortiz, está Arturo Jaureche, y Forja es un movimiento antipersonalista, porque el radicalismo se había dividido entre una izquierda personalista, que reivindicaba la figura de Hipólito Yrigoyen, gobernante populista, y una derecha antipersonalista. La derecha es antipersonalista, porque la derecha respeta más las instituciones que a los caudillos. La derecha odia a los líderes. El líder es una expresión de irracionalidad del pueblo. En cambio, las instituciones y la república expresan la racionalidad del sistema democrático. Así, la verdadera democracia es que siga a los hombres de un determinado partido que tiene determinadas ideas que se expresan en las instituciones de la república y que se discuten en el Parlamento. Esto que nunca pasó en la Argentina, es increíble. Bueno, es lo que propone el liberalismo. Bien, vamos a ver por qué nunca pasó. Nunca pasó porque durante el gobierno de Justo, que gobierna el liberalismo conservador, los conservadores, bueno, donde hay mafiosos, Barceló, Ruggerito, donde se llama la democracia fraudulenta, porque hacen fraude en las elecciones, pero así se mantiene ese gobierno conservador, y bueno, justo pasa, la Argentina pasa una década tranquila, de gran explotación, por supuesto, no crece mucho, pero cuando entra en la década del 40, ahí sí surge una derecha nacionalista, que es la que expresa el GO, ¿no? Gobierno, Orden, Unidad, o Grupo de Oficiales Unidos. El GO comienza a desarrollar la industria liviana y pareciera estar muy infiltrado por ideas nacionalsocialistas, lo cual en gran medida es verdad, porque aquí habían venido a adoctrinar a nuestras tropas personajes como Colmar von der Goltz,
autor de La Nación en Armas, y en las escuelas de guerra se leía a Clausewitz, Karl von Clausewitz, y su libro De la guerra, que en los apuntes de historia militar de Perón están muy bien expuestos, porque Perón era profesor de la escuela de guerra y daba a von Clausewitz. Ahora, a este Go hay toda una derecha que lo mira con espanto. Este Go son los nazis. Y la derecha argentina está con los aliados, porque está con la democracia, está contra el totalitarismo, está contra el fascismo. Y ahí están todos, porque ahí está, el radicalismo, que es un partido de los sectores medios y que, bueno, por supuesto, está contra el nacionalismo. Está el socialismo, que por supuesto está también contra el fascismo, representado por Rodolfo Gioldi, Américo Gioldi, Nicolás Repetto, y por el jefe de todos ellos, Vittorio Codovilla. El Partido Comunista depende mucho de las directivas de la Unión Soviética. Están también, la oligarquía. Esta oligarquía tiene su lugar en la universidad, a la cual iban los hijos de los ricos. Los hijos de los pobres no iban a la universidad. Los hijos de los obreros no iban a la universidad. Por eso la universidad es visualizada por los migrantes internos, por los nuevos proletarios, como un lugar de enemigos. Esa universidad es una universidad de clase, es una universidad de clase. Ahí no entra un obrero, ahí no entra un negrito que acaba de llegar del interior, para nada entra. ¿Por qué? Porque ese negrito que acaba de llegar del interior es un bruto y usa alpargatas, y es un negrito. Entonces el negrito, al sentirse así desplazado, se siente desplazado por una universidad y por una cultura, por unos intelectuales a los cuales él nunca va a poder pertenecer. Entonces, esos intelectuales que representan a los libros. Entonces, la consigna, alpargatas sí, libros no, que tanto han roto con esto, es simplemente la visualización que tienen los nuevos migrantes de los sectores cultos. Los sectores cultos los desprecian porque ellos son migrantes y son morochitos del interior. Y ellos los desprecian a los otros, porque sí, son blanquitos, tienen plata, son educados, van a la universidad, leen los libros que ahí leen, y de ahí salen los abogados, los ingenieros, los arquitectos y los, filósofos de la oligarquía, de las clases dominantes. Las clases dominantes son las que tienen la cultura. Las clases dominadas no tienen la cultura. Lo que tienen son las alpargatas. Entonces, aparece esa consigna, que es realmente una consigna de izquierda, en la cual el obrero, el proletario, el recién llegado a la ciudad, el morocho del interior que llega a buscar trabajo, se identifica a sí mismo en aquello que le hace pisar la tierra, que es la alpargata. Yo soy la alpargata. Aquellos tipos que me desprecian, aquel mundo al cual nunca voy a entrar, es el mundo de los libros. Entonces estamos opuestos, o ellos o nosotros. Y nosotros nos queremos más a nosotros que a ellos. Por eso decimos alpargatas sí, libros no. Esta explicación de esta consigna, que, bueno, ya uno está harta de darla, pero nunca ha entrado. Esto queda en la derecha liberal oligárquica argentina como una muestra de la barbarie peronista. La barbarie peronista se presenta de tal modo, con tal agresividad, que agrede a la cultura en su esencia misma, el libro. Entonces dice, alpargatas sí, libros no.
El bárbaro peronista, el bárbaro en su sentido más originario es el otro, el extranjero, el que viene de afuera y hasta el que viene a invadir. Entonces estos morochos del interior que venían con alpargatas venían a invadirnos a la oligarquía, ¿no? A Victoria Ocampo, a Martínez Estrada, a Adolfito Bioy Casares, a Jorgito Luis Borges, a toda esa gente que era muy fina, muy culta. Ustedes saben que Victorio Ocampo larga la revista Sur y que invitaba a mucha gente y la llevaba a las barrancas de San Isidro. Este es otro de los datos de la derecha argentina, es cholula, la derecha argentina es cholula, se mea por la cultura europea. Entonces, Victoria Ocampo traía a Stravinsky, ¿se imaginan? Llegaba a Stravinsky, Victorio Ocampo lo llevaba a las barrancas de San Isidro. Pero también traía a Rabindranath Tagore. La verdad que no tenía la más puta idea de quién traía Victorio Ocampo a veces, porque Rabindranath Tagore era una especie de, yo qué sé, de Lawrence de Arabia de séptima, de disfraz de Lawrence, no, de Arabia. Era, a ver, un Krishnamurti, una cosa así, yo qué sé. Pero traía también a Aldous Huxley y a Waldo Frank. Bueno, era un desfile, ¿no? La revista Sur. Y era una revista culta. Y estaban los comunistas. Para los comunistas, Perón era nazi. Entonces, los diarios de la época acusan a Perón de ser la derecha. Aquí tenemos que Perón es la derecha. Y que toda la oposición dice ser no la izquierda, salvo los socialistas. Pero la oligarquía no es la izquierda. La oligarquía es, digamos, los liberales, es la oligarquía liberal, enemiga de las dictaduras, Entonces, ante la aparición de Perón, se unen, y se produce ese espectáculo, poderoso de nuestra historia, que es la Unión Democrática, ¿no? Que hace la marcha por la Constitución y la libertad, con los retratos enormes de los próceres de Rivadavia, de Sarmiento, de Mitre, retratos enormes, mientras que Perón no usa nada de eso, les habla a los obreros y les dice, bueno, tal cosa es como el sofá-cama, se sienta mal y se duerme peor. O como la bosta de oveja, que no tiene olor a nada. Perón les hablaba en otro tipo de idioma, lo gana Perón. Ahora, ahí aparece una especie de nacional popular o populismo, que es una especie de gobierno, el populismo es una especie de compromiso entre, digamos, tendencias de derecha y tendencias de izquierda, ¿no? Ahora, la derecha en la Argentina es muy saludable, ha sido siempre muy saludable, y la izquierda no existió nunca. No existió. Ustedes vieron lo que pasó con la izquierda en estas elecciones. ¿Cuánto sacó la izquierda? ¿Un 1% sacó? ¿Sacó un 1%? Un 1%, es decir, la izquierda, claro, ya estamos acostumbrados a que la izquierda no es la izquierda. La izquierda está en los partidos políticos, en los otros partidos. Entonces, Perón es el fascismo, y lo tira una revolución liberal, democrática, la revolución libertadora, ¿no? La libertad. Vienen a traer la libertad y toda la huevada sale. Cristo vence, llenan la plaza, vivan Aramburu y Rojas, viva la libertad y la libertad. Había incluso un noticioso con el periodista Carlos D'Agostino, pero Carlos D'Agostino, en un noticioso, ¿saben lo que hace? Se escuchan muchas voces, y él se tapa así, dice, no se puede escuchar nada, pero no importa, dice, es el ruido de la democracia, es el ruido de las distintas voces que entrechocan entre ellos, es el ruido, disenso no se usaba en esa época, es el ruido de la democracia, de la libertad,
¿Qué estaba hablando? Digo, todo el peronismo estaba todo prohibido, no se podía decir, pero ya lo saben, no se podía decir Perón, los peronistas estaban perseguidos, pero es una revolución libertadora, provisional, ¿no? Es el gobierno provisional de la revolución libertadora. Bueno, y la derecha sigue gobernando, y Frondizi sigue gobernando y se alarma por algunas cosas, digamos. Se alarma por algunas cosas. El Cordobazo, ¿qué hace con la derecha? Y la pone mal, ¿qué está pasando ahí? Ahí hay peligro, ahí hay subversión. Y claro, lo que pasa es que ahí hay muchas fábricas. Las fábricas traen conciencia de clase, habrá dicho alguno que leyó un pasaje de Marx, digamos. Porque no es culta la derecha, porque la derecha solo tiene que demostrar una cosa, que los hombres no son iguales, que la desigualdad es justa y que algunos tienen que ganar más que otros. Mucho más no tiene que demostrar. Lo demás lo hace en la práctica, que lo hace muy bien. Bueno, y que el mercado tiene que ser libre y todas esas cosas. Entonces, peligro en el Cordobazo. Entonces, mandan a un general, reprime, bueno, Cordobazo controlado. Pero Onganía cae, asume Levingston la juega de nacionalista, quiere emprender una lucha contra los monopolios, solo con Aldo Ferrer como ministro de Economía, por supuesto, no dura nada. Lanuse lo echa, asume Lanuse y negocia con el peronismo. Aquí todos suponen que viene la izquierda, que Perón se ayornó y que tenemos revolución cubana, ¿no? Tenemos Argelia, la lucha en Argelia, tenemos a Mao, tenemos la revolución cultural china, tenemos Vietnam, el imperialismo que se hunde en Vietnam, tenemos a Velasco Alvarado en Perú y tenemos a Salvador Allende en Chile y pronto vamos a tener a Perón en la Argentina y vamos a hacer la revolución socialista, la patria socialista, ¿no? Perón evita la patria socialista. Chiste conocidísimo que Perón sí, efectivamente, la evitó por completo a la patria socialista y lo hizo muy bien. Pero durante esos años la derecha está muy preocupada. Y la derecha encarnada en su clase empresarial y en su clase militar. ¿Qué va a pasar con este general al que echamos? Y ahora el pueblo, no solo los gronchos que adhirieron siempre a él, de brutos, pero ahora toda la clase media juvenil, las universidades, los sindicatos, entonces deciden traerlo a Perón. Pero yo creo que de acuerdo a cómo se van dando las cosas, y es muy delicado el asunto, la cuestión de traerlo a Perón es una jugada muy riesgosa, pero muy hábil de la derecha militar, que consistiría en esto tiene que reventar de una vez por todas. Que Perón vuelva y veamos qué puede hacer. Le piden constantemente a Perón que pare a la guerrilla, que la desautorice. Perón no lo hace. Perón no va a desautorizar nada que se ponga de su lado. Es así como llega con todos, como él decía. Si llego con los buenos, voy a llegar con pocos. Tengo que llegar con todos. Entonces vuelve. Y ahí sí aparece una derecha peronista feroz, pero la peor derecha, la más asesina que se haya visto en la historia argentina, ¿no? Porque hasta ese momento, digamos, los militares en la Patagonia mataron 1.500 obreros de la Esquila,
Y la derecha peronista, a partir de la muerte de Perón, la AAA mata a 2.000 personas más o menos, y ya comienza la cosa en Ezeiza con unos 200 muertos, por lo menos. Pero ¿qué papel juega Perón? Perón es esperado como el que en el primer mes va a tomar el poder. Esa es una consigna que había tomado Perón. En el primer mes tomar el poder. Y era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Vamos a tener el gobierno y cuando vuelva Perón tomamos el poder en el primer mes. ¿Cuánto tiempo tengo, chicos? Ok. Llega entonces Perón y bueno, se produce lo de Ezeiza, donde la tendencia revolucionaria intenta copar el acto con la masividad. No pueden contenerla los encargados del acto y comienzan a disparar a mansalva y se produce efectivamente una masacre, de la cual siempre queda la intriga de qué es lo que sabía Perón de esto. ¿Qué es lo que sabía Perón de esto? Lo cierto es que Perón tenía un entorno incómodo, ¿no? Milo de Bogetich, que había sido digamos, soldado de Ante Pavelic, un sanguinario aliado de los nazis, croata, Osinde, López Rega, Almirón, tenía gente terrible, Perón, en su entorno, y los del palco, ¿no? Brito Lima, esa gente, el comando de organización, la CNU. Bueno, ¿Perón sabía o no sabía? ¿Perón sabía o no sabía? El caso es que Perón al día siguiente da uno de los discursos más derechistas de la historia argentina, donde pretende parar todo y le dice a su ala izquierda que están afuera del movimiento prácticamente, porque les niega lo que les había dado, ¿no? Les había dado consignas hechas para ellos: socialismo nacional, traspasamiento generacional y actualización doctrinaria. Chao, se acabó, 20 verdades peronistas y nada más. Entonces, ahí no recibe a la JP, no la recibe, hasta que, bueno, finalmente la recibe, la engaña. El Perón que comienza ahí es, digamos, un representante de una derecha que la verdad no tenía enfrente a una izquierda a la cual uno, a partir del asesinato de Rucci, pudiera calificar con demasiado entusiasmo. Entonces se produce algo terrible, que es ni siquiera la tragedia, porque si bien Hegel dice que la tragedia es la lucha de lo justo contra lo justo, acá no era la lucha de lo justo contra lo justo, era la tragedia de que ninguno tenía razón. Era una situación histórica increíble en la que ninguno tenía razón. Finalmente eso, como sabemos, desencadena en otra gran aventura liberal encabezada por Alfredo Martínez de Oz, que estaba al frente de Asíndar. Martínez de Oz dice: se acabó la intervención del Estado en la economía argentina. A partir de ahora es la liberalización de todo el mercado, lo que vamos a instrumentar. Y con Martínez de Oz comienza entonces el liberalismo argentino a imponerse y a desarmar el Estado peronista, lo cual consiguen, y bueno, Martínez de Oz no puede actuar tal como él quería, porque los militares necesitan un Estado para poder reprimir, tienen que hacer una matanza, y entonces tienen que tener un Estado fuerte, mientras Martínez de Oz propone un Estado débil para un mercado protagónico. Pero el terror que imponen los militares posibilita que con Menem la derecha liberal triunfe abiertamente, y hoy sigue siendo poderosísima en la Argentina, y cuánto ha matado esta derecha liberal, ¿no? Es impresionante lo que la oligarquía liberal en este país
ha matado es tremendo, es tremendo. Porque si nosotros tomamos que en el siglo XIX mató a los negros, a los gauchos y a los indios, en el siglo XX mató a los anarquistas, mató a los de la resistencia peronista, mató a las incipientes guerrillas y mató a 30.000 personas entre comisiones internas de fábricas, de hospitales, entre psiquiatras, psicólogos, jóvenes de superficie, guerrilleros, es realmente una cifra impresionante. En suma, resumo con esto, la derecha tiene una concepción jerárquica de la vida, cree profundamente en la desigualdad, en el ámbito espiritual y humano considera que los hombres son profundamente imperfectos y tienden al egoísmo, por lo cual necesitan de la propiedad privada, que como decía Hegel, es la prolongación del yo. La propiedad privada es la prolongación cósica del yo. Cree profundamente en la libertad del mercado, en la libertad de la democracia, a las cuales va a negar siempre que sus intereses económicos se lo requieran. Y bueno, estos son sus valores esenciales. El mercado para todos es una falacia, el mercado no es para todos, y la democracia es otra falacia, porque la democracia tampoco es para todos. La democracia no es inclusiva, sino que excluye cada vez más. Por eso hoy, desde a 20 años de la caída del muro de Berlín, hay en el mundo más hambrientos que nunca en la historia humana. Esto es el capitalismo liberal de la derecha neoliberal. Bien, hasta aquí nomás. Gracias. Hacemos las preguntas. ¿Por qué antes la derecha necesitaba de golpes de Estado y ahora ganan elecciones? Qué buena pregunta. Bueno, desde Menem, cuando arreglan con Menem, se produce ese cambio, ¿no? Es decir, las elecciones que gana Menem las gana la derecha, pero no olviden que Alfonsín lo voltea, no ya los militares, ya no lo voltean, el golpe de mercado lo voltean las fuerzas económicas de la derecha. O sea, la derecha puede voltear a un gobierno. Si este gobierno tiene tanta caja, es también para evitar un posible golpe de mercado. A Alfonsín lo voltearon sin militares, con el golpe de mercado, y ahí lo metieron a Menem, que lo habrán llamado y le habrán dicho, usted asume si hace esto. Pero claro, son 10 años de vergüenza del Partido Justicialista, ¿no? Porque, por ejemplo, Ubaldini es una vergüenza, ese tipo que le rompía a Alfonsín la vida, cuelgas, con Menem desaparece Ubaldini, uno no lo ve más, no le hacen huelgas, y bueno, y el PJ lo sigue, bueno, se llenan de oro todos, es una década de vergüenza para el Partido Justicialista también la de Menem, ¿no? Y bueno, pero Menem a la vez debe haber intuido que las Fuerzas Armadas ya no hacían más falta, porque suprime el servicio militar y le suprime gran parte del dinero para defensa. Y a la vez este gobierno ha trabajado enormemente con las Fuerzas Armadas, en dialogar con las Fuerzas Armadas, en tener reuniones, y bueno, yo creo que ya está, no va a haber golpes, y si hay supuesto caso, realmente una rebelión, una revolución, una pueblada irracional, que no podría ser de otro modo en este momento,
Yo creo que sería Estados Unidos directamente el que interviniera o el que armara a un ejército que podría actuar de inmediato, ¿no? Con marines integrándose a ese ejército, con la excusa de la guerra contra el terror. La represión está globalizada, no se olviden que estamos en la época de la guerra preventiva. Así que cualquier problema que surja en cualquier país del mundo, el gran hermano Estados Unidos va a intervenir. Bueno, no sé si contesté esa pregunta. ¿Hay otra? Ay, qué divino, qué divino, qué divino. Bueno, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.